Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén a gusto, que estén cómodos en el curso de ingreso y que lo estén pudiendo llevar de la mejor manera posible. Para los que no nos hemos conocido, mi nombre es Andrés y soy profesor de Matemática Cero en, durante la mañana, durante las bandas horarias de la mañana. Así que bueno, es un gusto poder estar compartiendo este video con ustedes y y poder compartirles también un poco algunas ideas como para poder tratar de mejorar un poco el entendimiento que tenemos en este primer capítulo de lo que es la lógica y su uso en la matemática. En este caso, ustedes recibieron durante la semana un ejercicio, se les planteó en la práctica un ejercicio para que lo piensen, para que lo intenten hacer, para que lo piensen. Y, y bueno, ahora lo que voy a hacer es compartirles un poco eh, una propuesta para resolverlo y algunas reflexiones más en relación al uso de la lógica y, y al uso de las propiedades en particular que vamos a usar ahora en la matemática, ¿no? Así que paso a compartirles una presentación donde está el enunciado del ejercicio. Bien, la idea de este ejercicio es la siguiente: determinar la validez del enunciado, que es una proposición. Es una proposición compuesta porque está compuesta por varias proposiciones atómicas y el uso de eh, operaciones lógicas. A este punto yo voy a dar por sabido un montón de cosas que están en el cuadernillo y que ya estuvieron trabajando en la práctica, pero lo primero que quiero decirles es: no se sientan frustrados sin realizar el ejercicio, si no entienden algo, es un proceso, quizás lleve más de una semana, más de 2 semanas, terminar de entender qué es lo que se está queriendo plantear. Incluso puede llevar mucho más tiempo que a uno se le ocurra una solución al ejercicio, porque a veces también hace falta mucho más práctica. Así que no tengan, eh, no se sientan frustrados si hay cosas que no están entendiendo. Bueno, el enunciado decía: por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de la herradura se perdió el caballo, por falta del caballo se perdió el jinete, por falta del jinete se perdió la batalla, por perder la batalla se perdió la guerra. Por lo tanto, como conclusión, por falta de un clavo se perdió la guerra. Es tema de otras disciplinas del estudio del lenguaje, como la pragmática o la semántica, tratar de discutir si esta frase tiene sentido o no, si puede ser realista o no. En este caso, como estamos analizando la frase desde un punto de vista de la lógica, lo único que nos interesa verificar es si está bien formulada, de lógica, o sea, si tiene sentido, de que es una composición de proposiciones bien estructurada, y qué valor de verdad tiene, ¿no? En este caso, nos está pidiendo algo más, que es determinar la validez. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tengo que analizar es el valor de verdad de toda la frase, previendo todas las posibilidades de que cada una de las proposiciones que lo componen puedan ser verdaderas o falsas, ¿sí? Es decir, analizar todos los valores de verdad posibles de esta frase. Y en particular, para que podamos decir que es válida, tenemos que ver si es una tautología, ¿sí? Tautología es una verdad absoluta, es decir, que independientemente del valor de verdad de las proposiciones que lo componen, todos los resultados de la frase son verdaderos, ¿sí? Entonces, las tautologías son como enunciados absurdos, ¿no? Entonces, cuando es así, cuando queremos demostrar si algo es una tautología, una posibilidad es ver si hay alguna posibilidad, algún caso donde la frase no sea cierta, y eso ya descarta la posibilidad de que sea una tautología, o hay que buscar herramientas que demuestren que es una tautología, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero y elemental primero simbolizar, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para ver qué estructura tiene. Entonces, lo que podemos hacer, hay
uno puede encontrar varias maneras de desarmar, como es una proporción molecular, uno puede separarlo en proporciones más chicas y tratar de conseguirla. En este caso vamos a plantear vamos a hacer una propuesta de la subdivisión más exhaustiva que uno puede hacer. Entonces, supongamos que tenemos estas 6 proposiciones: P se perdió un clavo, Q se perdió la herradura, R se perdió el caballo, S se perdió el jinete, T se perdió la batalla y U se perdió la guerra. Por más que ustedes no vean literalmente las partecitas de la frase, recuerden que cuando usamos la lógica en el lenguaje oral, en el lenguaje castellano, uno puede utilizar otras palabras para decir exactamente lo mismo. Si tenemos estas 6 proposiciones atómicas, la frase original se escribe en la notación simbólica del siguiente modo: P entonces Q, y Q entonces R, y R entonces S, y S entonces T, y T entonces U. Todo eso implica P entonces U. ¿Sí? Cuando dije todo eso, fíjense que yo encerré la frase entre 2 corchetes. Normalmente solo nos basta con usar paréntesis para separar frases o para separar ideas. ¿Sí? Acá tenemos 5 conjunciones separadas todas por el conectivo y cada una de esas frases que están dentro de los 2 términos de la conjunción, cada término de la conjunción, están puestos entre paréntesis. Cada uno de los términos son siempre implicancias. ¿Sí? Ahora, esas 5 conjunciones las estamos agrupando en una única frase y por eso están entre corchetes. En realidad podemos poner paréntesis. ¿Sí? Simplemente dejé corchetes para que se visualice de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, la frase original eh, queda escrita como una gran implicancia, ¿sí? Entre una conjunción de 5 implicancias y como consecuencia otra implicancia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo más elemental, armar una tabla de verdad. Para esto repasemos cómo eran las tablas de verdad de las operaciones en lógica. Tenemos acá en pantalla la tabla de la negación, la tabla de la conjunción, la tabla de la disyunción y la tabla de condicional o implicancia. Siempre digo, recuerde que para memorizar estas, no queda otra que memorizar estas tablas. Pero para buscar una estrategia de memorización más eficiente, por ahí lo que conviene es ver cuál de las 4 opciones, o 2 en el caso de negación, tiene un caso que se distinga del resto, ¿no? Entonces, en la conjunción hay un verdadero que se distingue de los otros 3 falsos, en la disyunción hay un falso que se distingue de los otros 3 verdaderos, y en el condicional hay un falso que se distingue de los otros 3 verdaderos. Entonces, destacando ese caso, los otros 3 salen por descargo. En este caso vamos a usar la conjunción y el condicional. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Analizar la frase con la tabla de verdad. Ahora, si nosotros recordamos cómo se arma una tabla de verdad, la tabla de verdad tiene tantas filas como 2 a la n, perdón, tiene 2 a la n filas, donde n es el número de proposiciones que estamos involucrando. En este caso tenemos 6. Entonces, la cantidad de filas que nosotros necesitamos para ver todos los casos posibles es 2 a las 6 filas. 2 a las 6 es 64. 64 combinaciones diferentes de verdaderos y falsos. ¿Se puede hacer? Sí. Es trabajoso. De hecho, probablemente una hoja no nos alcance. Entonces, quizás no sea la opción, es la opción más segura, pero quizás no sea la opción más rápida. Y ahora la idea es proponer alternativas. ¿Sí? ¿Qué alternativas podemos usar? Una es el uso de árbol, que ya estuvieron mencionando. La opción es viable, aunque en este caso por ahí no es tan sencillo como lo vimos por ahí en el cuadernillo, armarlo. Porque, ¿qué pasa? Estamos mezclando en ramas donde vamos mezclando proposiciones. Entonces, las ramas que tienen que salirse quizás sea más laborioso construirlo, ¿sí? En general, el uso de la técnica de árbol, cuando uno tiene que analizar si algo es una tautología o no, está bueno cuando uno puede ver que una rama es fácilmente observable que sea una rama falsa.
¿no? Entonces uno ve una rama que es falsa y ya lo que nosotros decimos es un contraejemplo, ya nos descarta la posibilidad de que sea una tautología. Cuando la frase es realmente una tautología, como nosotros estamos presumiendo que es, quizás el procedimiento se vuelve laborioso y no digo que analicemos 64 casos, pero quizás estemos cerca de terminar analizando un número elevado de casos. Y lo cierto es que existen alternativas, y es la que vamos a ver ahora. ¿Cuál es? El uso de las leyes que ya tengamos demostradas. Particularmente la frase que nosotros encaramos tiene una forma que es bastante común en la jerga, en el lenguaje oral, en las conversaciones, ¿sí? Que es la transitividad, ¿no? Las relaciones transitivas son aquellas en las cuales uno tiene tres elementos y si el primero está relacionado con el segundo y el segundo está relacionado con el tercero, por esta relación de transitividad, el primero termina estando relacionado con el tercero. No todas las relaciones de transitividad, no todas las frases conllevan una regla de transitividad. Porque, por ejemplo, qué sé yo, si uno agarra y dice, Juan es mayor que María, y María es mayor que Pedro, por lo tanto, Juan es mayor que Pedro, ¿no? Eso, en el lenguaje oral es común decirlo y es fácil intuirlo, pero por ejemplo, si uno dice, un número es el doble de otro, un número A es el doble del número B, y el número B es el doble del número C, entonces el número A es el doble de C. Ahí no hay relación de transitividad, porque el número A es el doble de B, no de C. ¿Sí? Entonces, a veces funciona esta transitividad y a veces no. En el caso del lenguaje, en el caso de la lógica, la estructura que tiene la ley transitiva es la siguiente. A implica B y B implica C. Todo implica otra proposición que es A implica C. ¿Sí? Esto tiene una forma parecida a lo que vimos. Nada más que la forma de lo que vimos es bastante más extendido que esto, pero tiene esta forma. ¿Sí? Veamos un ejemplo donde hay una frase que tiene esta estructura. ¿Sí? Por ejemplo, la frase, el 5 está a la derecha del 0, cuando decimos la derecha estamos hablando de la derecha visualmente en la recta numérica, ¿no? Entonces, el 5 está a la derecha del 0, por lo que el 5 es mayor que el 0. Y como el 5 es mayor que el 0, entonces el 5 es positivo. Por lo tanto, como el 5 está a la derecha del 0, el 5 es positivo. ¿Sí? Esta frase es extremadamente obvia para nosotros. Pero quiero decirles que en la construcción de pensamiento esta frase hubo alguna vez que no fue tan obvia para ustedes. Para ustedes ni para nadie. Particularmente, qué sé yo, mis hijos que tienen 4 y 6 años, están descubriendo que hay una relación a través de estas palabras de mayor, menor, derecha, izquierda, y que si voy uniendo esas relaciones, voy implicando una cosa con la otra. ¿Sí? En la construcción del pensamiento, las frases que por ahí ahora nos parecen obvias, en algún momento no fueron tan obvias. Y eso mismo es lo que hace la lógica en nosotros para ir construyendo un conocimiento donde haya cosas que al principio eran difíciles, después las terminamos entendiendo y te pasan a ser algo más trivial para nosotros. ¿Sí? Bien, ¿qué tendríamos que hacer con esto? Dice, uso leyes ya demostradas. Bueno, podemos dar por sentado que ya está demostrado o podemos demostrarlo. Particularmente para demostrar esta frase, podemos usar otras estrategias. La más sencilla es usar la tabla de verdad. Acá les dejo la tabla de verdad. La pueden hacer ustedes, es muy sencilla. Pero lo que pueden ver es que efectivamente la ley de transitividad es una tautología, con lo cual podemos decir que algo que tenga estructura de ley transitiva resulta siendo válida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo usamos en nuestro ejercicio? Bueno, empecemos tomando, en vez de todas las proposiciones, tomemos las primeras tres y construyamos la frase. P entonces Q, Q entonces R, y todo
implica P entonces R. Que en el lenguaje oral es, por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de la herradura se perdió el caballo, perdón. Por lo tanto, por falta de un clavo se perdió el caballo. Fíjense que yo acá en la frase le puse un I entre paréntesis en rojo, simplemente para que ustedes eh, se fijen que la misma frase que teníamos antes, por falta de un clavo se perdió la herradura, después viene la conjunción y, ¿no? Que es para que ustedes vean la estructura en la misma frase. ¿Sí? Bien, entonces, como esta estructura tiene forma de ley transitiva, podemos decir que es una tautología. Por lo tanto, las frases bailan. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos ahora 4 preposiciones, después 5, después estas 6, y vamos usando la ley transitiva en forma repetitiva, y lo que podemos llegar es a la conclusión de que por la consecuente, ¿no? Por falta de un clavo, se perdió la guerra, se deduce de todas las premisas. ¿Sí? Entonces, como esto tiene estructura de ley transitiva, poco ampliada, podemos decir que la expresión resulta válida. O lo que es lo mismo, es una tautología. ¿Sí? Bien, esto, digamos, requiere haber conocido antes la ley transitiva. ¿Sí? Entonces, como les decía, si no tienen suficiente práctica, probablemente no se les ocurra, ¿no? Uno no va a andar probando cosas porque sí, si no tiene la experiencia previa. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que ustedes se van a ir familiarizando más con esto en la medida que vayan tomando más contacto con, con, con este tipo de lenguaje. Ahora, con esto ya terminamos de demostrar lo que queríamos demostrar. Les quiero dar 2 reflexiones como para que ustedes vean por qué es importante que nosotros conozcamos la lógica y cuál es el uso de la lógica en la matemática. ¿Sí? La lógica, de alguna manera, es un arquitecto o arquitecta, digamos, del lenguaje. O sea, nos permite estructurarlo o armarlo de una manera que uno pueda ir construyendo frases a las cuales pueda asignar un valor de verdad, que después discutirá cuál es el sentido de dar un valor verdadero o falso. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Podemos sacar provecho de esto de la ley transitiva con otros ejemplos. Fíjense, este es un ejemplo platense, si se quiere. Si una calle es paralela a la diagonal 74, entonces se dirige en dirección al río. Esto es un idealismo, hay muchas formas de dirigirse al río de la Plata, ¿no? Pero supongamos que queremos ir para Punta Lara, entonces, bueno, si una calle es paralela a la dirección, a la diagonal 74, entonces se dirige en dirección al río. Una calle que apunte en dirección al río resulta una diagonal. Por lo tanto, las calles paralelas a la diagonal 74 son diagonales. Para alguien que vive en La Plata esto es obvio, para alguien que viene a La Plata no es obvio. Entonces, a veces dar este tipo de información le resulta muy útil a una persona si no tiene el Google Maps a mano. ¿Sí? Entonces, esta es una frase sencilla, pero que contiene un montón de información. Acá les pongo, queda para ustedes practicar simbolización. Así que si quieren, es sencillo, es parecido a lo que venimos haciendo en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Más allá de la obviedad del ejemplo y el parecido con los otros que hemos visto antes, fíjense lo siguiente. En matemática, la orientación de una recta en el espacio se indica con una ecuación de la forma y igual a por x más b. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el último, no vamos a ver exactamente esto, ¿no? La orientación de la recta, pero sí vamos a ver ecuaciones. Esta es una ecuación lineal de la forma y igual a por x más b, donde x e y son coordenadas en el espacio, y los valores A y B son constantes que se llaman pendiente y ordenada de origen. Esto seguramente lo vieron en, en la escuela, lo van a ver de vuelta en la materia de matemática de la carrera, ¿sí? Pero lo interesante es lo siguiente. Si yo estoy, por ejemplo, diseñando un programa, la validez de la transitividad nos permite, a partir de esta información, sacar conclusiones, por ejemplo, de que cuando yo tenga a cualquier calle yo le puedo asignar una ecuación. ¿Sí?
la calle 51, la calle 53, la calle 1, la calle 3, la calle 79, la diagonal ta. Lo que puedo decir es que si yo no digo diagonal 79, por ejemplo, y tengo la ecuación de la recta que dice para dónde está orientada la diagonal 79, si yo le digo al programa que verifique si es paralela, o sea, si tiene la misma pendiente, ¿sí? Fíjense que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente y cambia su ordenada al origen. Entonces, si tenemos dos rectas si tenemos dos calles cuyas ecuaciones tienen la misma pendiente, entonces podemos decir que son paralelas. Y si son paralelas, en particular a la diagonal 74, podemos decir que son diagonales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si no tengo ninguna información y quiero darle un programa que me indique si una calle es una diagonal o no, de esta manera le puedo dar una instrucción al programa para que me indique si es diagonal, ¿sí? Entonces, a veces la estructura de la lógica nos permite eh, darnos alguna idea de cómo resolver algún problema, ¿sí? Y de hecho, los programas que ustedes van a construir en el futuro, o ya mismo en las materias, las materias que están eh, haciendo ahora en el ingreso, de alguna manera, la lógica les va a permitir estructurarse para seguir un cierto ordenamiento, para indicarle a la computadora que haga una cierta instrucción para resolver un problema, ¿sí? Y por último, les dejo este otro ejemplo de lo que a nosotros nos resulta útil de la lógica. Digo nosotros como pseudo matemático. Yo no soy matemático, pero he aprendido la matemática y la he utilizado, ¿no? En la matemática, las leyes de la lógica nos permite construir teoremas o colorarios que no son más que proposiciones cuyo contenido pueden demostrarse, ¿sí? Acá hay un ejemplo de un teorema o un corolario, digamos, una afirmación en matemática que es muy útil, ¿no? Si tenemos tres números enteros, f, g y h, tales que f es divisible por g y g es divisible por h, entonces f es divisible por h. Esta es una relación transitiva en los números reales, en los números enteros, ¿sí? Esto es tema del módulo 2. En el próximo capítulo vamos a estar viendo qué es divisibilidad, vamos a entender esta frase y vamos a aprender a simbolizarla mejor. Por eso no les propongo que la simbolicen ahora, porque en realidad no nos interesa llegar a la simbolización de esta frase si no tenemos un contenido anterior, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que vean es que si nosotros no sabemos nada, con la regla de la lógica, uno podría decir que f es divisible por g y g es divisible por h, ya te da la idea de que f entonces es divisible por h. Y no al revés, por ejemplo, de que h es divisible por f, o que f no es divisible por h, ¿no? La última frase, uno atina a escribir una frase, ya porque el mismo lenguaje, la misma estructura de la lógica, te va indicando qué cosa a priori debería ser verdadera, ¿sí? ¿Por qué digo a priori? Porque la demostración de este teorema o esta afirmación que está acá necesita una matemática formal, o sea, se hace con elementos de la álgebra, que no es simplemente la lógica o una tabla de verdad. O sea, hay que utilizar eh, un lenguaje y unas herramientas específicas del álgebra para poder demostrar. Esta es una afirmación válida y es comprobable, ¿sí? Al menos en los números reales o en los números enteros. Eh, el objetivo de presentar el sexto es que ustedes vean que nosotros aprendamos lógica no es caprichosa. O sea, la lógica nos va preparando para que nosotros vayamos como haciendo intuitivamente una construcción de más teoría, ¿sí? O de estrategias para resolver cosas, ¿sí? O sea que la misma lógica nos va conformando en nuestra cabeza, digamos, una forma de pensar, una forma de intuir, una forma de avanzar en la construcción de conocimiento, ¿sí? Y que las cosas vayan saliendo porque nosotros vamos pensando las cosas y no porque de pura casualidad, probando un montón de casos, vimos que algo era efectivamente cierto, ¿sí?
Si acá quieren probar esta afirmación de forma genérica, tendría que probar infinitos casos, y eso es imposible, ¿sí? Entonces, uno puede construirlo sin necesidad de probar ningún caso, porque uno ya va construyendo frases a partir de estructuras que ya le son naturales. Bueno, espero que se hayan entendido las cosas que les quise contar. Vuelvo a decirles, no se preocupen si esto no lo entendieron, lo podemos seguir charlando en las teorías, en las prácticas, y si no, bueno, que lleve el tiempo que lleve entenderlo, pero está bueno que vayan tomando contacto con este lenguaje para ir recordando lo que van aprendiendo e ir aprendiendo cosas nuevas. Bueno, hasta cualquier momento nos